el cual nos acompaña de la Universidad de San Juan. Y bueno, el título de la charla es Electrofísica, la operación y Muchas gracias. Como sabemos, en el concurso de las ciencias en general, hoy día están bastante internacionalizadas, prácticamente todas ellas, de una u otra manera. En algún momento decidimos nosotros tratar de aplicar la física que aprendimos a problemas concretos relacionados con las áreas de la salud. Y de hecho, en el momento en que lo hicimos, ahorita lo dejé un poco eso y nos metimos en otra cosa. Teníamos objetivos bastante concretos, pero un poco difíciles de alcanzar en las circunstancias en las que uno se suele manejar necesariamente en los lugares donde trabajamos. Entonces, decir neurofísica es hablar del sistema nervioso y aplicación de la física. Es un poco pretencioso, ya que también tiene que ver con un gran peso en las matemáticas dentro de esta disciplina, las matemáticas como tal, sin necesidad de recurrir a la física. En su momento trataremos de contextualizar qué parte participa cada uno de los asuntos de los complejos que estamos tratando. Es importante también poner en contexto desde cuándo como seres humanos nos interesa analizar introspectivamente nuestro cuerpo como un todo y el cerebro en particular. Yo creo que todos nosotros, más bien no creo, estoy seguro que todos nosotros en algún momento nos ha tocado estar en un cuarto solos, a oscuras, y nos parece escuchar una voz, y es esa cosa que llamamos pensamiento, cómo se generan todo este tipo de actividades cerebrales. Es un poco lo que queremos mostrar. Y se sabe que desde hace prácticamente, desde que el ser humano es ser humano, le queda claro que pasan cosas peculiares en el cerebro que valen la pena ser analizadas. Ese cráneo que aparece en esa imagen fue desenterrado en la zona de la Bretaña por el fisiólogo Paul Koch a finales del siglo XIX. Y lo que se nota es que tiene una trepanación. Los médicos saben, yo no tengo forma de saberlo, pero se sabe que hay formas de decidirse la persona que fue sometida a esa operación sobrevivió al proceso o no. Y según las referencias que existen con respecto al plano del Neolítico, que es entre el siglo X y el siglo VII, más o menos antes de Cristo, dicen que sobrevivió a la operación. Hacer una operación de esta naturaleza no es trivial, y hacerlo hace 30 siglos cobra una relevancia particular. La pregunta que se hacía por Broca era cuando lo hicieron por motivos terapéuticos o por motivos religiosos. La respuesta que él mismo da es se hicieron por ambas cosas. ¿Por qué? Porque todavía hasta hace bien poco, nuestros abuelos de hecho lo hacían todavía, relacionar mucho la salud con el misticismo. Es más, ¿cuáles abuelos? Nosotros mismos todavía somos muy dados a decir se curó gracias a Dios o cosas, expresiones de esa naturaleza. Entonces se sabe que desde esas épocas del Neolítico ya se especulaba que en el cerebro pasaban algunas cosas. Sin embargo, y nosotros somos herederos de la ciencia clásica, la tradición clásica científica, sabemos que nuestra forma de ver las cosas viene prácticamente de la Grecia clásica. Si bien todo el mundo identifica a Hipócrates como el padre de la medicina, todo lo que se sabe de Hipócrates en la actualidad es por Galeno. Y lo que muchos estudiosos dicen hoy día es que más que una persona, una sola, Hipócrates era toda una escuela hipocrática. Entonces, por eso no mencionamos a Hipócrates como tal, como uno de los grandes precursores de lo que a nosotros nos interesa, pero sí se sabe que entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo, dos médicos, fisiólogos macedonios, Heródoto y Erasístrato, comenzaron a estudiar la sistemática del sistema nervioso. Como se podrán imaginar, lo hacían de una manera bastante cruel.
¿Qué era lo que hacían estas personas? Había guerras, decían, ese es prisionero de guerra, lo vas a matar, no lo mates, échame. Se los pasaban, los abrían así en vivo, les empezaban a picar y a ver qué pasaba. De esta manera, el Erasístrato, según tenemos ahí, pudo saber que, por ejemplo, las sensaciones que nosotros tenemos en toda nuestra piel, la movilidad que tenemos en nuestros músculos, tiene que ver mucho con el sistema nervioso raquídeo, es decir, la columna vertebral. Él ya lo había detectado a esas alturas. Muestro esa foto, esa imagen, porque también fue Erasístrato el primero que dijo que muchos de los problemas somáticos, muchos problemas médicos del cuerpo tenían que ver con cuestiones del cerebro, concretamente emocionales, ¿sí? Y es muy famosa la historia de Antíoco de Platón y Celio. Antíoco era hijo de Seleuco. Seleuco fue uno de los militares de Alejandro el Grande. Cuando fallece Alejandro el Grande, el imperio enorme se reparte básicamente en dos jefes nada más. Seleuco, que le llamaron el vencedor, y Ptolomeo. Es que Ptolomeo comprendió por la filosofía, por las ciencias, y el ganón de todo el imperio de los de Macedonia fue Seleuco. El punto es que su hijo se enfermaba y nadie sabía qué le pasaba. Fue Erasístrato, el médico fue el que se dio cuenta, y es una leyenda, no la crean tan de puntillas, que él se enfermaba cuando entraba la esposa de Seleuco. Se ponía a temblar, se ponía rojo, sudaba, y el médico dijo: se me hace que a ti lo que te pasa es que estás enamorado de ella, y eso hace que sea lo que causa tu enfermedad. En aquellos tiempos era más fácil hacer los movimientos, y el papá, Seleuco simplemente dijo: hijito, te dejo a mi esposa. Se curó de todos sus males. Pero fuera del detalle anecdótico de esto, que se le atribuye el haber dicho que el cerebro tenía que ver mucho en algunas manifestaciones médicas. Independientemente de eso, hicieron muchos descubrimientos con respecto a flujos sanguíneos, flujos de fluidos en general de nuestro cuerpo, que fueron pasando casi de generación en generación hasta llegar hasta nuestro famosísimo Galeno. La distancia entre los anteriores médicos y Galeno es de 5 siglos. Para que se den más o menos una idea de dónde estaba Galeno, Galeno fue el médico de Marco Aurelio y de Cómodo del siglo II, ya de nuestra época, casi para terminar el imperio, por desaparecer del imperio romano. Y lo que hizo Galeno, él sabía que había muchas cosas que tenían que ver con, él identificó el transporte de gases en las venas, e hizo muchas aportaciones correctas, pero su sistema médico era bastante complicado. Para él la enfermedad tenía que ver con espíritus, que es una traducción muy mal hecha, pero así lo toman todos, de neumas, así lo llamaban ellos, y de humores. Los espíritus eran productos de la digestión, es decir, el espíritu natural él lo ubicaba en el hígado. Él pensaba que el alimento, cuando nosotros lo comíamos, iba al estómago, que se iba al hígado, y que el hígado pasaba al espíritu vital, que estaba en el corazón, ahí había una segunda digestión, y luego pasaba al espíritu animal que él ubicaba en el cerebro. Según Galeno, pensar era de animales, lo emocional era el corazón, que era el espíritu vital. Y como productos de esas digestiones, había una serie de transferencias de fluidos por todo el cuerpo. Y de hecho esa teoría de los humores estuvo vigente hasta bien entrado, ya casi para acabar, el siglo XX. O sea, sobrevivió un montón de siglos. La bilis, decía, son humores que se producen, bueno, había dos, lo que llamaban la bilis amarilla, que se producía en la vesícula biliar, la bilis negra, que se producía en el paso, la sangre, que decía se produce en el corazón, y la flema, que como estoy yo ahorita, se produce en los pulmones. El hecho de que hubiera una descompensación en esos fluidos, decía, influye mucho
en cómo vas a comportarte y cómo va a ser tu salud. Todavía hoy día mucha gente ha oído hablar de la flema inglesa. ¿Por qué? Porque dicen que una persona flemática es una persona así que pasa, rueda el mundo y ellos así impávidos. Los que están bajo el flujo de la bilis negra se les dice que son esplénicos, de hecho que viene del vaso, son unos esplénicos, que es donde está el vaso. Dicen ellos son melancólicos, siempre están tristes. Y los sangrones, de la sangre eran así como más alegres, más dicharacheros. Y esa era su forma de percibir la salud y la enfermedad. Sin embargo, tenía cosas muy atinadas. Tomó de Hipócrates el hecho de mente sana, el cuerpo sano, decía, como comas y como te ejercites, va a ser tu salud. Quita eso y te vas a enfermar. Todas esas en su conjunto, esas cosas en conjunto eran lo que hacía que nosotros fuéramos como cuerpos, inclusive nuestros propios pensamientos. El problema con Galeno, y no fue un problema de él, es que en el siglo III, cuando Teodosio hace oficial la religión católica en el Imperio Romano, dicen, bueno, tenemos que tomar la ciencia de alguna manera como base en todos sus sentidos. Y tomaron a Aristóteles como el filósofo y a Galeno como el médico. Lo cual no tiene nada de malo. En la disciplina científica se toma una teoría y pues se rebate, punto. El problema era que se tomaron las teorías de Aristóteles y Galeno y rebatirlas podía llevarlas a la muerte. Lo quemaban a uno en la hoguera. Y eso propició que durante toda la Edad Media y principios del Renacimiento se fuera pasando de generación en generación las teorías de Hipócrates y Galeno. Es apenas hasta 1543, siglo XVI, cuando Andrés Vestalio, otra cosa, estaba prohibido tocar los cuerpos humanos. Si alguien hacía una disección humana, en el mejor de los casos lo metían preso, en el peor lo mataban, de una o de otra manera. Se ejecutaba por el pecado grande de hacer una disección, aunque fuera, pero digamos, disección como lo hicieron de la cista. Sin embargo, decía Andrés Vestalio en 1543, pues ya empezó a saltarse. Algunos tal vez le resulte familiar ese año, porque fue exactamente el mismo año en el que se publicó el Corpus de Copérnico, donde pone su teoría heliocéntrica. Empieza el Renacimiento a salir la nueva ciencia y Vestalio hace unas descripciones anatómicas que todavía hoy día las consideran perfectas y maravillosas. Si uno puede ver en internet el libro de Humana Corporis Fabrica, que quiere decir es la clase en latín sobre la estructura del cuerpo humano, va uno a ver que las gráficas que se dan ahí son una maravilla. Se empieza a hacer la descripción anatómica de prácticamente todo el cuerpo. Son algunos ejemplos de sus gilografías que hizo. En 1628 trata William Harvey de quitar un poco la teoría de los humores y propone, escribe un libro de nombre larguísimo, se llama De Motu Cordis et Sanguinis et Animalibus, que quiere decir el movimiento del corazón y el flujo de la sangre en los animales, donde dice que es el corazón de donde se bombea la sangre, que fluye por las venas y todo eso. Y uno puede decir, bueno, la ciencia ya está avanzando. No, todavía seguían siendo aceptados por apenas un puñado de gente y seguían creyendo todavía en las teorías galénicas. Un nuevo hito, me estoy saltando un montón de médicos para no ir muy lejos. Hace poco se una película sobre Avicena, un médico árabe, hizo bastantes avances terapéuticos, pero estoy saltando casi todos. ¿Por qué? Porque me interesaba llegar a mí con Thomas Wills, que fue el primero que hace disecciones más detalladas del cerebro. Publica dos libros fundamentales, Anatomía del cerebro en 1664 y Patología cerebral en 1676. ¿Qué fue lo que hizo él? Otra vez vivisecciones. Pasa una cosa curiosa, no sé si ustedes lo sepan. Si me quieren abrir la mano, me duele. Si me quieren abrir el estómago, me duele. Pero si me abren el cerebro, no me duele. Es algo bastante curioso.
el cerebro es el responsable de sentir el dolor, pero si nos metemos directamente con el cerebro, no duele. Es una cosa bastante curiosa. Entonces, Willis abrió el cerebro y empezó a hacer, hizo una preparación tremenda de quitar toda la bóveda craneal y empezó a picar. Y empezó a darse cuenta que cuando picaba ciertas zonas, uno hacía de manera involuntaria empezábamos de una y mil formas. Y empezó a aplicar lo que se llaman localizaciones corticales, que hoy en día están muy criticadas. Antes decían, en esta zona está la zona del habla y en esta zona está la zona de la visión. Hoy en día ya no creen en eso. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy plástico. Eso quiere decir que si yo daño una zona en la que se supone está la visión, pues dejo de ver un tiempo. Pero el cerebro de manera natural trata de compensar esa falla y ubica en otras partes del cerebro la zona de la visión y vuelve a ver, con defectos, pero vuelve a ver o hablar o hacer alguna actividad física que haya dejado de hacer por algún tipo de daño cerebral. De tal manera que empezando desde las descripciones anatómicas acertadas, pero todavía un poco mal hechas de las istas, para llegar a Willis en el siglo XVII, pues pasaron 20 siglos en el que apenas si sabíamos algunas cosas sobre el cerebro. Ya sabíamos un montonal del cuello hacia abajo, pero del cerebro no sabíamos nada. ¿Por qué? Porque de manera natural el cuerpo humano trata de proteger los órganos más importantes. Los huesos de las piernas, por ejemplo, tenemos cubiertos con músculo, pero órganos importantes como el estómago, los pulmones o el corazón los tenemos protegidos con la caja torácica. Y el más importante de los órganos, dicen algunos, el cerebro, ese es impenetrable. La única manera hasta esos tiempos de acceder a él era cortando y tocando de manera directa. Se sigue haciendo hoy día. Más adelante vamos a ver por qué se sigue teniendo esa costumbre de seguir esa práctica. El punto de llegar a este punto, para la redundancia, es que ya sabíamos un montón de nuestro cuerpo excepto del cerebro. Y así íbamos a seguir durante mucho tiempo. No había forma de acceder o de accesar al cerebro. Se conocían algunas funciones corticales, como les decía. Yo sé que en esta parte, una de las más famosas es una que tenemos más o menos por aquí, que se llama la zona de Broca, o le llamaban la zona de Broca. Ya ahora se le llama la segunda circunvolución izquierda para evitar los nombres propios. Hay una enfermedad que se llama fascia de Broca. Cuando hay daño en esa parte, uno habla así de esto, se llama la fascia. Y se sabía que se ubicaba en esa parte del cerebro. Entonces ya decía, más o menos conozco la topografía cerebral. Ya se sabía desde los tiempos de Arcístrato que entre más rugosidades tuviera el cerebro, más inteligente era la especie que tuviera ese tipo de rugosidades. El cerebro humano es el más rugoso, es el que tiene más arrugas, más pliegues de todas las especies animales. No quiere decir que si mi cerebro tenga más arrugas que el de otro, yo sea más inteligente que el otro. No, se comparan león con perro, con gato, con humano, su tipo más o menos de circunvoluciones y se ve el tipo de evolución. Es por eso que dicen que los delfines son al menos tan inteligentes como los seres humanos, porque su cerebro tiene bastante evoluciones. Pero hasta ahí nos quedábamos. Ya sé que eso pasa y tal. Y aquí es donde entran, obviamente, ¿sí? Es en 1895 cuando Röntgen obtiene su primera radiografía. Esa no es la primera radiografía, esa ya es un fake, ya después, la primera está bastante mal hechita, pero se trata de reproducir la escena original, la mano de la esposa con su anillo de matrimonio. Curiosamente, tal vez también algunos de ustedes sepan que Röntgen no lo hizo con fines médicos. Röntgen quería detectar espíritus. A finales del siglo XIX, principios del XX, a nivel mundial era muy aceptado el espiritismo. Dicen, por ejemplo, que Francisco y Madero no tomaban una decisión si no consultaban primero los espíritus.
Entonces se consideraba algo bastante serio estudiar los espíritus. Y lo que Röntgen quería era hacer un dispositivo científico que pudiera detectar espíritus. Nunca lo hizo, pero hizo algo bastante útil. La creación de la radiografía. El problema de las radiografías es que no es transparente, hay cosas que no son transparentes a la radiación X. Básicamente los tejidos blandos, como podemos ver ahí. Pero ya hay una forma de intentar acceder a nuestro cuerpo sin necesidad de abrirlo. Que eso es la diferencia, o eres invasivo o no eres invasivo, y eso no es trivial. Influye mucho en la terapéutica médica. Pero es el comienzo, nada más. En el área que nos interesa, que es la del cerebro, Richard Caton en 1875 también se pudo hacer experimentos con un modelo de galvanómetro que se muestra ahí, puso electrodos en la cabeza y vio que se movía. Pero hasta ahí llegó. Sabía que había corrientes en el cerebro de alguna manera. Lo publicó y hubo un pequeño problema porque nadie lo tomó en cuenta. Tan nadie lo tomó en cuenta que su depresión lo llevó al suicidio. Hay un montón de historias de científicos que se suicidan. Si vamos a la física, podemos pensar en Boltzmann también, que presas de profundas depresiones terminaron quitándose la vida. Sin embargo, Hans Berger, en 1929, leyendo los artículos de Caton, dice: vamos a ver qué podemos hacer con lo que él propuso, e implantó electrodos, y lo que hizo fue medir por primera vez esa pequeña onda que se ve abajo, que se conoce como onda alfa. Cuando uno le ponen electrodos en la cabeza, se reproducen ondas muy específicas. Hay un montón, pero las cuatro principales son la alfa, la beta, la delta y la teta, que tienen que ver con estados de vigilia, de sueño profundo, de sueño intermedio o de excitación. Para una persona así tranquila, así que se está aburriendo, por ejemplo, una plática de jueves, sería la onda alfa así bastante evidente. Y surge con esto una aplicación directa de la física, que es el concepto de corriente galvánica para medir un proceso fisiológico. Nace la electroencefalografía prácticamente en 1929. Obviamente esto se empieza a aumenta la capacidad tecnológica del ser humano, aumenta el conocimiento matemático del ser humano, y todo eso se conjunta para hacer equipos de diagnóstico médico cada vez más sofisticados, pero encaminados en lo que a nosotros nos interesa, que es estudiar el cerebro. Entonces, uno de los más sofisticados, y algunos de los que vamos a poner, el electroencefalógrafo es el rey de los estudios. Cualquier otro que pongamos se usa en la actualidad, pero son más con motivo de investigación que terapéuticos. ¿Por qué? Tenemos el PET, que es Positron Emission Tomography, es decir, el tomógrafo de emisión de positrones, que se ve muy bonito. Es una cajita como la que se ve ahí, meten el cuerpo en esa camilla. Ahí dice que hay un proceso que hay decaimiento negativo, se forman partículas, antipartículas, y el detector capta las antipartículas. Y se obtienen imágenes como estas. Tiene la ventaja de que esto ya es funcional. Esos colores que aparecen ahí ya están indicando un proceso fisiológico. Aquí concretamente ver una imagen. Se le pone una imagen, la flashean porque uno reacciona de esa manera con puros flashazos. Si me ponen una imagen así fija, mi cerebro no reacciona. Pero si me ponen una pantalla y de repente aparece en un flashazo una imagen, mi cerebro sí reacciona. Y es lo que aparece en esa imagen. ¿Qué problema tiene esto? Que para poder hacer esto necesitan inyectarme una sustancia radiactiva. Y está bien, en los 50 del siglo pasado se creía que si yo era víctima de la radiación me iba a convertir en superhéroe. Hoy día sabemos que si somos víctimas de la radiación, lo único que va a pasar es que nos vamos a morir por exceso de radiación. Entonces, tiene el problema de que para poder hacer este tipo de análisis tienen que poner un material radiactivo. Si yo padezco cáncer, pues voy a todas, ponme una radioterapia. Pero si estoy sano y me quieres poner un material radiactivo, mejor no.
mejor consíguete otro conejillo de indias. Por eso les decía que esto se utiliza casi en investigación, no necesariamente en cuestiones terapéuticas. Tenemos el tomógrafo axial computarizado, que ese sí se utiliza bastante. ¿Qué es lo que hace? Se parecen todos en la cajita. Entonces es el mismo dispositivo, pero no. En aquel se capta con sensores la radiación de los positrones. En este lo que se hace es tomar cientos, miles de radiografías. Va dando vuelta un equipo de rayos X y lo que va a estar haciendo es tomando una, otra, un montón de radiografías, de tal manera que se vea algo así. Y eso está en una pequeña muestra. Un estudio normal de tomografía axial computarizada saca como 60 de esas placas. ¿Y qué es lo que hacemos con esas 60 placas? Pues simple y sencillamente una película, como esta. Y no sé, ya se tiene en mano. Se supone que se tiene que ver aquí una película. O sea, se ve cómo se va reconstruyendo el cerebro como resultado de todas las rebanadas de radiografía que se sacaron. Y otro que también se utiliza bastante es aquí sí sale la película. Esto es lo que le llaman la resonancia magnética nuclear. Aquí no saca radiografías. Aquí se ponen campos magnéticos que alinean los dipolos de los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua, de nuestras moléculas, y cuando alinean esos campos magnéticos se pueden detectar con complejos algoritmos matemáticos. Y lo que se hace es obtener imágenes de este tipo. No se vio la anterior animación, pero cuando se compara esta con la otra, se ve que el grado de exactitud, de minuciosidad de la imagen es infinitamente mayor en la resonancia magnética nuclear que en la tomografía. De hecho, estas sí se utilizan mucho con fines clínicos de diagnóstico. En cuáles, por ejemplo, cuando uno tiene problemas, creo que el 90% de la gente, y no digo de los mexicanos, sino del mundo, tiene problemas en la columna vertebral. Dicen los antropólogos que ese es el resultado de ser animales erguidos. Nosotros como antropoides deberíamos estar ligeramente encorvados, y el hecho de estar erguidos produce una demasiada presión en nuestra columna vertebral, y eso provoca que mucha gente, pasando de los 40 años, empiece a tener punzadas en la columna vertebral. Dicen eso es lo más normal. ¿Por qué? Es el resultado de la evolución. Y cuando hacen una resonancia magnética nuclear de la zona de la columna, a mí me hicieron una de eso, se ve maravillosamente precisa la fotografía que se saca de esta parte. Y todos esos pues se toman con motivos de diagnóstico, pero lo que quiero mostrar es que ya, gracias a estos dispositivos, ya no tuvimos que cortar el cerebro, ya no hay métodos invasivos, ahora ya son indirectos, externos, y se puede acceder de alguna manera al interior del cerebro y estudiar algunas patologías. Les decía hace un minuto, el rey de los análisis del cerebro es la electroencefalografía. ¿Por qué? Porque es la menos invasiva, la menos radiactiva, la menos dañina de todos. ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente nos ponen los electrodos en la cabeza. Hay un montón de electrodos. Hay unos que son de contacto nada más, hay otros que hay que arañar para poder acceder ligeramente en la piel, pero son relativamente sencillos y poco invasivos de usar. Lo que se hace es poner una serie de electrodos. Hay varios estándares. El más común mundialmente es el que se llama el 10-20. ¿Por qué? Porque esa curvatura del cráneo lo dividen en el 100% y dicen de aquí a aquí es el 10% y ponemos un electrodo y los demás los repartimos en 20%. Por eso ya son 19 electrodos de medición y 2 electrodos patrón que se ponen en las orejas y se empiezan a hacer las mediciones y se obtienen figuras de este tipo. Eran las otras que les decía, la delta, que suele ser de medio a 3 Hz de frecuencia característica, se encuentra en el segundo punto, la onda theta en sueño ligero, la onda alfa despierto pero relajado y la onda beta despierto pero excitado. El problema con la neurología, dicen, oye, pues ya vamos bien avanzados. No.
El problema es que cuando, por ejemplo, la onda beta se presenta para una persona normal en los 14 Hz en el estado excitado, resulta que una persona con un tipo de patología cerebral se presenta en otra circunstancia. Y uno dice, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Yo quería caracterizar ya una onda asociada a una patología, pero no puedo, porque resulta que la enfermedad produce cambios, variaciones en la forma en que uno emite sus patrones específicos de ondas en el cerebro. Y con eso decimos, ya tenemos un montón de formas de acceder al estudio, todavía no a la comprensión del cerebro. Medio empezamos apenas a comprenderlo y medio lo hacemos porque, por ejemplo, hay un programa en Alemania que se llama el Berlin Brain Computer Interface, que empezó en el 2000 y se deben de bien avanzados. Son apenas rasguños en lo que ellos están buscando y ahorita enseguida vamos a ver de qué se trata lo que hacen ellos. También se utiliza, y lo pongo como detalle también, la magnetoencefalografía, pero así como vieron una capuchita así de plástico con electroditos para la electroencefalografía, para la magnetoencefalografía hay que poner eso. Ese esperpento tremendo que tiene algo así como 120 squibs. No sé si han oído hablar de esos dispositivos. Es el acrónimo de Superconducting Quantum Interference Device. Son dispositivos que miden campos magnéticos del orden de femtoteslas, o sea, nada, pero son capaces de detectarlos. El problema de esto es que es muy costoso. Hay que ponerlos en una sala que es blindada, que trata de blindar un poco de los campos magnéticos externos. Y dicen, bueno, ¿qué hace eso? Ahí está más o menos el arreglo de cómo funciona. Y el problema que tiene es que lo que se obtiene como resultado de eso es algo muy parecido a un electroencefalograma. ¿Cuál es la diferencia? Que es más preciso en la escala de tiempo. Entonces, hizo con intervalos más cortos puedo obtener más información, pero es infinitamente más costoso. Casi cualquier neurólogo tiene un electroencefalógrafo. Aquí en México, que yo sepa, no conozco un magnetoencefalógrafo. No sé dónde haya uno aquí en México, la verdad. ¿Por qué? Porque son enllanadamente costosos. Si hay, yo no lo conozco, la verdad. Pero les decía, ya tenemos un montón de información fisiológica, física y fisiológica del cerebro. La pregunta es, bueno, con toda esa información que tengo, ¿ahora qué hago? Es donde dice, bueno, vamos a empezar a hacer cosas. Hay básicamente 3 investigaciones hoy día a las que se dedica la investigación neurológica. La primera es muy práctica, es la identificación y el intento de tratar patologías cerebrales. ¿Por qué se dice esto? Hay enfermedades como el Parkinson, como la epilepsia, que se sabe que son desórdenes eléctricos en el cerebro. Entonces, si tratamos de entenderlos, es posible que podamos tal vez incidir en ellos, pero no es fácil en absoluto. El cerebro es una de las cosas más complicadas que existen en el mundo después de las mujeres. Existe otra utilidad también bastante en boga hoy día, que es lo que les mencionaba hace un rato, el Brain Computer Interface, la interfaz cerebro-computadora. Aquí, ¿qué se pretende? Hacer dispositivos que se puedan mover pensándolo yo. Ya hay avances en ese sentido. ¿Por qué? Hay personas, por ejemplo, que son tetraplégicas, que no pueden, de aquí para abajo no pueden moverse absolutamente para nada, tienen que cambiarse el pañal, tienen que alimentarlos, y el hecho de que tuviera un dispositivo que les permitiera cierta autonomía sería maravilloso. Y en ese camino va esta línea de investigación. Hay otra que hasta ayer en la noche yo dije entra en el campo de la fantasía, pero hoy justamente enciendo mi teléfono, me pongo a ver las noticias y resulta que hay una asociación que se llama XPRIZE, que junto con IBM acaban de poner hoy un reto sobre crear inteligencia artificial y el premio son $5 millones. Hoy salió justamente esa convocatoria. ¿De qué es? De inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial, para mí en lo personal, es para las películas.
¿sí? Y hay muchas razones de por qué. Hay muchos sistemas expertos que la gente los considera como inteligencia artificial, pero en lo que se llama la inteligencia artificial fuerte se quiere reproducir inclusive sentimientos, y ahí es donde ya la cosa se pone un poco complicada, porque ya entra la filosofía, ya entran otras cosas que no tienen nada que ver ni con las ciencias ni con las matemáticas. Son las ramas más importantes que hoy día se están. ¿Quién lo hace? No sé. Sé que la Universidad de Stanford, sé que el MIT tiene grupos fuertes de investigación de inteligencia artificial. ¿Cómo se llaman? No sé. Sé que lo hacen, pero ¿qué avances tienen? La verdad los desconozco, porque les decía, hasta ayer para mí todo eso era fantasía. Ahora, para el primer caso, ¿qué es lo que se hace? Y aquí es donde les digo que con toda la información que nosotros tengamos, el problema sigue siendo infinitamente complejo. Esto es un electroencefalograma común. ¿Qué es lo que muestra? Ustedes pueden ver perfectamente la diferencia. Hasta esta parte es un electroencefalograma normal. De aquí en adelante es un paroxismo epiléptico. La persona empezó tal vez con un paroxismo, empezó a temblar. Y aquí es importante que ustedes sepan que hay como 50 tipos de epilepsia diferentes. Nosotros solo identificamos los que tienen los paroxismos más agresivos, cuando la gente tiembla. Pero, por ejemplo, y para que tengan cuidado con sus familiares, sus hermanos, sus hijos, hay veces que un niño va a agarrar el vaso de leche y de repente lo tumba. ¿Y qué es lo que decimos? Muchacho, no, tuvo un pequeño paroxismo epiléptico que lo desconectó instantáneamente de la realidad y se perdió a la hora de agarrar el. Hay un montón de tipos de epilepsia. Solo se muestran aquí las que son más. Les llaman espectaculares, yo no sé por qué. Está como en el caso del asma. Las crisis asmáticas las llaman leves, severas y espectaculares. No sé por qué dar ese nombre, no tiene nada de espectacular, es la persona que se está equivocando, pero los médicos se llaman así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya sabemos que este es el encefalograma de un paroxismo epiléptico. ¿Con qué nos vamos a topar? Cuando yo quiero entenderlo, primero nos empezamos a topar con la complejidad del cerebro. El cerebro, en su capa más externa, lo que le llaman la materia gris, se le llama neocórtex, es una estructura bastante compleja, dividida, como pueden ver, en 6 etapas. La que manda información hacia afuera, que puede ser captada por los electrodos, están en la capa 3 y en la capa 5. Son las emisoras. La capa 2, la capa 4 y la capa 6 son receptoras de impulsos externos. Entonces, un pulso eléctrico, la forma en que funciona una neurona es que por ciertos neurotransmisores empiezan a abrirse poros y fluyen iones de calcio, de magnesio y de cloro. Y al fluir iones se crea una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se va moviendo y se crea lo que se llama pulso neuronal. Esos pulsos neuronales son los que puede captar el sensor. Entonces, ya su estructura morfológica es complicada. ¿Por qué? Porque el dipolo eléctrico que se forme manda una onda eléctrica que va a pasar por varias etapas. Este es el puro neocórtex. Falta el líquido raquídeo, falta las meninges, falta el cráneo, falta el suelo cabelludo, y todo eso tiene que pasar para poder ser detectado por el electrodo. Eso es algo bastante complicado. Por otro lado, se supone, esos son los cálculos que hacen los neurólogos, que el neocórtex tiene aproximadamente 10 a las 12 neuronas. Es una cantidad espantosa. Cuando se conduce un proceso neuronal, entran en juego, y no en todo el cerebro, nada más en el pedazo donde estoy viendo, o estoy hablando, o estoy moviendo una mano, entran en juego 10 a la 15 conexiones sinápticas. Esas son, la neurona tiene sus ramificaciones, y esas ramificaciones se conectan con otras ramificaciones, y la interacción entre esta y esta es lo que se llama sinapsis, donde hay flujo de compuestos químicos. Entonces, en esas 10 a la 15 conexiones sinápticas, en un proceso normal,
participan aproximadamente 10 a las 18 neurotransmisores químicos por segundo. Entonces, tratar de simular eso es una pesadilla. Es por eso que el cerebro permanece inaccesible para la mayoría de nosotros. Y viene otro problema que tiene que ver con lo que les decía hace un momento, del pulso eléctrico. Si ustedes ponen aquí una bocina, cualquier físico con los conocimientos más elementales puede saber en todo momento cómo se transmite la onda. Ese es un problema trivial. Pero ¿qué pasa si un maestro les dice, ¿saben qué? Me van a poner micrófonos afuera de este auditorio. No se puede ver para adentro. Y de lo que capten los micrófonos, ustedes me van a decir dónde está la bocina. Eso se llama resolver el problema inverso. Entonces, uno de los grandes problemas justamente de la neurología es el problema inverso. ¿Por qué? Los matemáticos es lo que le llaman un problema de tipo mal comportado. Bad behavior le llaman. ¿Por qué? Porque no tiene una solución única. De hecho, tiene un número infinito de soluciones. El problema directo, solución única. El inverso tiene un número infinito. ¿Qué es lo que pasa? Les decía hace un rato del paroxismo epiléptico. El paroxismo epiléptico se da porque en alguna zona del cerebro se produce una descarga eléctrica que no debió haberse producido. Si eso sucede, ¿cómo se cura hoy día la epilepsia? En casos moderados, con pastillas. Y se cura la persona. O sea, no se cura, pero se controlan los paroxismos. Si no se cura con eso, les dan electrochoques. Les ponen electrodos y les dan descargas eléctricas. Si no se cura, hay que mochar una parte del cerebro. Cuando es muy grave, literalmente se corta, se hace lo que se le llama una lobotomía. El problema es que si yo corto de más, pues voy a afectar las funciones corticales, como el habla, como el ruido, como la visión, como la motricidad, puedo afectar lo que sea. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Que el área que yo voy a cortar sea lo más pequeñita posible, para no afectar algún otro tipo de situación. Para eso debo resolver el problema inverso, es decir, tratar de identificar dónde estaba la bocina dentro del salón. Y eso es algo bastante complicado. Si alguna vez ustedes han ido con un neurólogo, les habrán dicho que tiene un electroencefalógrafo que resuelve el problema inverso. Eso es mentira. No es cierto eso. Lo que uno hace es empezar a trabajar modelitos matemáticos y modelitos físicos para tratar de resolverlo. ¿Qué es lo que uno hace? En mi caso personal, yo medía electroencefalogramas. Hay gente que estudia inclusive magnetroencefalogramas, hace modelos matemáticos y tratamos de determinar esto que está aquí, que se llama la corriente primaria, pero planteado. Tratar de resolver de alguna manera el problema inverso. Hay obviamente algoritmos. Si algún día quisieran hablar de otros algoritmos, pues a un taller, porque eso es bastante complicado como para mencionarlo aquí de una manera muy general. Yo en lo personal, estos son espectros que yo produje con mis modelos matemáticos y aquí ponemos lo que le llaman espectro de frecuencias. Hace rato mostramos que la onda delta son de 4 a 16 Hz, cosas así. Este es nada más para tantear y estos corresponden a un estado despierto y despierto tranquilo, corresponde a las frecuencias características de esos estados neuronales. Digamos, de alguna manera uno puede reproducir matemáticamente el estado fisiológico. ¿Eso nos sirve para qué? Para empezar a hacer comparaciones. Es decir, yo sé que debe haber algo. Hipotéticamente supongo que está en alguna parte. Para tratar de decir eso, digo, bueno, entonces propongo yo matemáticamente que hay un dipolo eléctrico. Yo lo estoy proponiendo en base a la suposición de que ahí está la fuente del pulso eléctrico. Trato de tomar medidas. Estos son phantoms, se hacen modelos de plastilina, de silicón, se ponen electrodos, se ponen literalmente dipolos eléctricos y los encienden y dicen a ver qué pasa. Cuando uno hace todos los modelos matemáticos y la simulación experimental, puede llegar a cosas como esta. Dicen, aquí se produjeron los verdaderos dipolos eléctricos. Dicen, y esto es el ajuste que yo hice con mi modelo matemático. Y desde allá dicen, si está bien,
No es cierto. Si comparan flecha a flecha, van a ver que así en bulto sí se parecen, pero así ya de cerquitas no coinciden en lo absoluto. Hay más o menos como que le atinamos. Pero se está tratando de avanzar un poco en hacer... ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Como el número de soluciones es muy grande, pues necesitamos más tiempo para hacer más cálculos y más simulaciones. ¿Cómo compensamos eso? Teniendo computadoras más potentes que me hacen cálculos, pero más rápido. Siempre va a ser un número infinito, pero puedo poner ciertas restricciones que dicen, estas me las eliminan, y voy tomando nada más en consideración estas otras. Entonces, curar algunas enfermedades, como les decía, algunas afasias, algunos paroxismos, como el Parkinson, se necesita ubicar la fuente y meter algo literalmente y tal vez quemarlo y decir, ya esa zona que estaba mal, se va a acabar la enfermedad. Es algo bastante complicado. Y les decía, otro problema, les mencionaba hace unos minutos, es que el cerebro es muy plástico. Si yo mocho esta parte, pasa de alguna manera como con el cáncer, que me lo quitaron de aquí, pero luego me apareció acá, y sucede exactamente lo mismo acá. El dipolo que produjo el problema se puede cortar, pero luego vuelve a aparecer en otra parte. Entonces, es algo bastante complicado. Pero se sigue avanzando en eso, se sigue trabajando en eso. Otra de las grandes áreas de interés ahorita es lo que les llamaba la interfaz cerebro-computadora. Y yo creo que no va a funcionar tampoco. Esta animación es del 2000. Pero la he dejado ahí por dos razones. Le agarré cariño porque fue la primera animación que salió sobre interfaz cerebro-computadora, y otra para mostrar que los avances después de 16 años han sido prácticamente nulos. O sea, siguen en el mismo estado. Déjenme ver si funciona esta animación, y tampoco. Bueno, aquí básicamente es poner electrodos en la cabeza, que yo haga alguna actividad mental, la computadora la interprete y tome una acción. Eso es básicamente lo que hace la interfaz cerebro-computadora. Actualmente nos dicen, es que está bien bonito, está bien fácil, mira. Dicen, mira, esos son los electrodos. Te lo ponen en la cabeza, captan las señales eléctricas y todo bien bonito. Esto es falso. Esto es para venderlo, para que la gente diga, sí, le entro a eso. La cruda realidad es que los electrodos que se usan para el proceso de interfaz cerebro-computadora deben ser implantados quirúrgicamente. Ese se ve bien bonito, no parece así como de Deadpool o algo así por el estilo. Pero el real es este. Eso se encaja, sí, literalmente. Hay que hacer con un taladro agujeros, y en esos agujeros encajar el electrodo. Ese es de los más agresivos. Hay unos que son más amables como este. El problema es que este es un electrodo único, se pone uno y ya. De estos hay que poner uno aquí, otro acá, y el efecto sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, dicen, oye, pues ya hay dispositivos, porque en la animación que había anteriormente sí se ve una persona que no solo es tetrapléjica, sino que tiene una traqueotomía, no puede respirar de manera sola, tiene un pulmón artificial y puede hacer algunas actividades. Entonces dice, oye, qué maravilla. Hay un montón de bromas, una cantidad espantosa que uno a veces ni se imagina. Una es implantar el electrodo, otra es que muchas veces la gente es renuente, dice, a mí no me pongo nada, o sea, yo no quiero eso. Les suena aberrante tener algo que no le pertenece y que le puede potencialmente provocar daño. Entonces, desde ahí empezamos con problemas. Ahora, si yo pongo a una persona tranquila y le pongo una imagen, capto una señal electroencefalográfica, si llega alguien y lo asusta y le vuelvo a poner la misma señal, el patrón es totalmente diferente. Somos reactivos a los estímulos externos, y eso hace que tratar de obtener un estándar sea muy complicado. Se sabe ahorita que si yo quiero mover un carrito hacia adelante, ¿qué se hace? Lo que le hacen a la persona es poner un carrito que se mueva y él piensa, adelante, otra vez, adelante, y se forma una onda eléctrica que significa adelante.
Si ya después yo quiero moverlo, pienso adelante, la onda eléctrica que se forma se compara con la otra, el carrito se mueve. Bueno, si a mí me hacen el experimento de calibración ahorita, después de un montón de tiempo consigo que el carrito se mueva. Bueno, nos vamos a comer, nos echamos unas cheves, regresamos en la tarde para una plática en la tarde, ya no funciona. Hay que volver a recalibrar. Y él dice, pues, entonces tenemos un problema tremendo. Aquí podemos ver, sin embargo, a esta dama, es tetrapléjica, no tiene ningún movimiento, está controlando con este electrodo que tiene aquí, la cosota esa que le implantaron quirúrgicamente ahí, lo que está haciendo es tomar, controla un brazo que le permite tomar agua. El asunto es que aquí no viene la historia, pero esta dama tardó meses entrenándose para poder estandarizar más o menos, meses. Y no toda la gente está dispuesta a hacer ese tipo de entrenamiento. Hay algunos menos agresivos, como el que les mostraba hace rato. Aquí lo que hacen es mover la silla, hacia adelante, hacia atrás. Es un poco menos complicado. No saben ustedes lo fino, lo elegante, lo complicado que es un movimiento de agarrar un vaso de agua y llevárselo a la boca. Es un movimiento endiabladamente complicado, complicadísimo, mecánicamente. Tratar de reproducirlo es una pesadilla. Entonces, que esta dama haya podido hacerlo con su cerebro es un hito en este tipo de procesos. Mover un carrito hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, alto, para, es algo relativamente sencillo. Por eso lo hacen con unos electrodos más o menos estándar. Ahora, eso es lo que se ve a simple vista. Simplemente el electrodo ya es algo desagradable. Pero aparte está la parte estrictamente científica. ¿Qué es lo que pasa? Se piensa, se adquiere la señal por electroencefalografía, se procesa, se separa, se filtra, se toma una decisión y se toma una acción. Y dicen, pues, ya está bien etiquetado, ¿no? No. ¿Cómo se adquieren los datos? Hay mil formas de adquirir los datos. Yo aquí puse unas nada más. Potenciales evocados. ¿Qué son los potenciales evocados? Me ponen a mí casi siempre con impulsos visuales. De hecho, aquí debería ser potenciales evocados y como subconjunto estos dos, visuales o auditivos. ¿Qué es lo que se hace? Me ponen frente a una pantalla y ponen figuras estroboscópicas. Y con eso empiezo a generar ondas cerebrales que empiezan a guardarse. O bien señales auditivas, se ponen con audífonos y se emiten sonidos a diferentes frecuencias. Eso da respuestas que se almacenan. Están los que se llaman potenciales lateralizados, y aquí le puse un asterisco porque eso que les dije hace un rato de que las funciones corticales están bien definidas, hay neurólogos que dicen, no es cierto. No es cierto que la visión esté aquí, que no es cierto. Entonces, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, entonces es un verdadero relajo. Otros que se utilizan mucho, que inclusive la policía los usa, no para cuestiones de interfaz cerebro-computadora, son los que se llaman potenciales relacionados a eventos. Que es lo que les decía, veo que un carrito se mueve, yo digo adelante. Veo que el carro se detiene, yo digo se detiene. Son unas que se llaman P300, ¿por qué? Porque son muy características. En un intervalo de 300 milisegundos se ve el efecto del pulso y se puede etiquetar un poquito más fácil. No todos usan los mismos. Unos usan potenciales visuales, otros usan potenciales auditivos, otros usan el potencial 300, otros usan el potencial 100. Es según mi propia decisión. Yo como investigador uso el que me dé la gana. No está estandarizado. Luego sigue la estandarización propiamente. Aquí lo que se ve, estos son diferentes ensayos de dar un golpe en la mesa. Se da un golpe en la mesa y se toma la señal electroencefalográfica. El asunto es que aquí son 4 registros. Golpeo 4 veces la mesa y sale esa onda. Aquí se repite 16 veces el experimento hasta repetirlo 500 veces. Entonces, para estandarizar una acción, hay que repetirlo una y otra, y otra, y otra, y otra. Eso lleva tiempo de cómputo. Eso es lo que lo hace un poquito complicado. Acá tenemos en la línea roja el movimiento
es diestra o que es zurda, y se nota en el panorama. Se ve topológicamente dónde se activa cerebralmente la señal eléctrica. Pero bueno, ya se hizo la estandarización. Ahora viene el análisis. Yo pienso mover dedo, ya tengo mi señal estándar. Ahora, tengo un brazo robótico que le digo quiero mover dedo. Cuando lo pienso, se forma una onda que me va a comparar con el estándar. Y ahí hay un montón de técnicas de comparación también. No todos usan las mismas. Algunos utilizan filtros de frecuencias, hacen teoría de convolución, analizan par a par los números de puntos, hacen una técnica relativamente nueva de unos 20 años que se le llama análisis de wavelets, que se supone que es un poquito más refinado que el análisis de Fourier. Se utilizan algunos filtros matemáticos que no lo estoy poniendo, son arreglos de matrices, multiplicaciones de matrices, que si alguno de ustedes se dedica a la electrónica y sabe de filtrado de señales y cosas por el estilo, sabe un poquito más de qué estamos hablando. Cada uno de estos es una técnica de comparación. Cada una por sí misma es una técnica diferente para tratar de discernir cuál es el pulso que estamos haciendo. Cuando se hace la clasificación dice, bueno, este pulso corresponde a muévete, y se toma la decisión. La computadora dice, ya se dijo que este pulso representa muévete, pues hazlo. Manda una orden a la computadora, se toma la acción y se retroalimenta. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar muévete, 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 muévete y no se mueve. Y mi cerebro dice, no se mueve. Y mi onda se altera. Y tengo que volver a reprogramar, tengo que volver a estandarizar. Y el proceso se vuelve un loop infinito. Por eso les decía, el protocolo de Berlín empezó en el 2000, estamos en el 2016, dicen con tanta computadora, con tantos electrónicos, con tantos matemáticos, con tantos físicos, ya deberíamos llevar un montón de adelanto. Estamos casi como al principio. Y el ideal es, pues bueno, como en las películas, yo soy tetrapléjico, hago un exoesqueleto que tiene servomotores y que mi cerebro los controla y yo puedo caminar así como si fuera teléfono. Ese sería el ideal. Pero, pues como todos los ideales, están a años luz de la realidad. Y podemos seguir hablando de eso, pero por cuestiones del tiempo tenemos aquí. La otra que les decía, pues, es la inteligencia artificial, donde hay al menos 4 posturas diferentes. La que llaman la fuerte, donde dicen todo lo que hagas, todo, absolutamente todo lo que hagas se puede simular con una computadora. Llorar, soñar, todo se puede simular. Esa es una postura. La opuesta es la que dice, no, eso es cuestión de Diosito y no te metas con eso. Porque dice, no se puede hacer nada. Y están los intermediarios. Searle, que es un filólogo, es experto en lenguas y cosas por el estilo, y Roger Penrose, que pues bueno, es un físico bastante famoso, y dicen, sí podemos hacer adelantos, pero no te la creas que vamos a tener. El problema de aquí es más bien ético, el problema de la conciencia, porque existen un montón de sistemas computacionales que toman decisiones hoy en día. Una máquina está haciendo engranes y llega un momento que dice, no hago el engrane. ¿Por qué? Porque algo notó raro. Está pensando de alguna manera. Pero el problema de la inteligencia artificial, lo que lleva a resquemores a muchas personas, es la conciencia. Vamos a suponer que ustedes hacen una computadora que piensa, que siente. El problema es, ¿la pagarían? O sea, encienden una computadora y les dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy una computadora P300.520, puedo hacer todo esto y ¿sabes qué? Me caíste bastante bien. No quiero trabajar. No, espérate. No me apagues. Estoy vivo. ¿La pagarían? A lo mejor les llora, no sé. Entonces, es posible que ustedes digan, sí, la pago, pero no es tan trivial. Es tan trivial porque el problema de la conciencia tiene que ver con el hecho de saber que yo soy yo y con el hecho de tener una conciencia moral. Dicen que lo que nos distingue a nosotros de las máquinas es la capacidad de mentir. Entonces, tomar decisiones lógicas es cuestión de algoritmos, pero mentir solo es el ser humano.
Entonces, básicamente se trata de hacer computadoras que mientan. ¿Para qué nos serviría una computadora que miente? Entonces, les decía, ya ahí entra a cuestiones filosóficas, éticas y de otra índole, que yo en lo personal no tengo la más mínima intención de meterme con eso. Yo trabajé un poco en identificación de patologías e intenté trabajar un poco en interfaces de la computadora. Es muy difícil, se requieren muchos recursos que no tenemos. Entonces dije, lo dejamos en stand-by y estoy haciendo cosas más triviales como mecánica estadística. Pero son las tres ramas básicamente en la neurología actual se está encaminando. Se han hecho avances, estamos en un stand-by en el que estamos estancados, en el que no podemos avanzar por la razón que sea, pero pues, siempre existe la idea de que el científico siempre va a salir adelante eventualmente. No sé si yo o no sé si mis hijos sean los que vayan a ver ese tipo de hitos en la área de la neurología. De cualquier manera, nuestra función es ser optimistas y pensar en que sí. Con respecto a lo que viene de un artículo que publicó hace como 7 años, puso esa frase justamente en un paper, salió en Nature, creo. Y él decía, las alegrías y las tristezas, memoria, ambiciones, el sentido de identidad personal, libre albedrío, no son más que el comportamiento de un vástago, son de escenas nerviosas y moléculas asociadas. Él sí era el que decía, se puede simular todo, no tiene nada que ver. Pero esta distinción moral viene desde muchísimo antes. Esta frasezota, recordad que Harvey hizo en 1624 de Motu Cordis, y en la introducción de su libro, él decía esto: voy a pisar callos. Alguien se va a sentir ofendido, pero yo me apego a la moral. Pueden tomarse su tiempo para leer lo que dice el texto completo, pero básicamente era lo que él decía. Mi función como científico es buscar la verdad. Si alguien se siente ofendido, pues good for you. Ese es tu problema. Y pues bueno, muchas gracias. Tú decides escoger. De los que sé que hacen neurofísica, es el UNAM, es el doctor Ana. Son personas que dijeron en el CIMAT de Guanajuato. Pero es porque en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Está de moda esto, vamos a someterle a ver qué sale. Es prácticamente... Hay algunas complicaciones porque yo metí un proyecto una vez para tratar de los fondos y sí, me autorizaron 120 pesos y por curiosidad quise bajar un paper de un grupo de neurofísica no me acuerdo dónde, en Estados Unidos y estaban de plácemes porque su grupo de investigación les había dado 5 millones de dólares. Bueno, ¿cómo competimos con ellos? Ahí nos dan 5 millones. Era para distribuirse en varios años. Mis 120,000 me los tenía que gastar en un año. Ellos eran 5 millones que me para un proyecto de 10 años. Pero 5 millones de dólares comparados con mis 120,000. Cuando uno decide meterse a este tipo de cosas, es como casi toda la ciencia. Por amor al arte. Porque decimos esto me gusta. Yo creo que una pregunta que se hace mucha gente, no necesariamente ustedes, es y digo, pues esto es justamente hacer cosas que nos gustan, que no sabemos si van a tener una utilidad práctica inmediata, pero decimos